Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Muy buenos días. Bienvenidos a este episodio de Punto de Encuentro, en donde hablemos de un término y una circunstancia que seguramente las estamos viviendo muchas mamás, pero ese nombre cuando me lo dijo mi partner dije, oh, o sea, esto es otro nivel. Vamos a hablar hoy de algo que creo que nos sucede a muchas, que tiene que ver con ese cansancio, con esa fatiga que sentimos en algún momento por diferentes razones en el mundo de la crianza. Y Lice nos va a explicar de dónde viene ese término y cómo lo vivimos cada uno de nosotros. Hoy es un episodio para compartir y quizás de desahogar. En estos días, exacto, cuando estábamos tratando de, bueno, bienvenidos. Cuando estábamos tratando de definir qué íbamos a conversar, le dije a Liz, le íbamos a hablar del burnout, pero del burnout que sentimos como madres. Yo ya he traído este tema, este término, hablándolo o enfocándolo con los atletas, ¿verdad? Con qué está sintiendo ese deportista cuando llega a este estado de burnout. Este estado de burnout es un cansancio mental, un cansancio físico, emocional, te sientes vacío, estás agotado, es sin motivación, porque tienes mucho tiempo, ¿verdad? Tratando de llegar a una meta, en este caso cuando hablamos de deportistas, tienes una expectativa, tienes una meta, un objetivo a alcanzar y llevas mucho tiempo tratando de lograrlo y no lo alcanzas. Obviamente, ese agotamiento te lleva a esa frustración, a esa, muchas veces a depresión, todos estos pensamientos y sentimientos de no soy suficiente, no voy a lograrlo, quiero huir, quiero ya abandonar lo que estoy haciendo. Pero esto no nada más lo experimentan los deportistas a nivel físico, sino todos en algún momento de la vida, a nivel emocional, a nivel mental. Y claro, todos somos seres completos, somos seres sistémicos. Si nosotros no estamos bien a nivel físico, eso se va a ver reflejado en mi emocionalidad y se va a ver reflejado también en mis pensamientos y así vamos, en una turbulencia. Y yo le decía a Lito en estos días que yo me encuentro en este momento en una sensación de burnout con mi maternidad. ¿Qué vino primero? No lo sé, justamente lo estaba conversando ahorita con Lidben. Eh, yo he tenido ya casi 2 años en la que hemos estado transitando por un proceso de muchísimos cambios, o sea, ha sido como que me metieron en una ola y ahí sigo, yo ahí sigo revuelta en la onda. Y claro, mi maternidad para mí siempre ha sido una prioridad, es decir, cómo yo soy como madre y qué le estoy mostrando a mis hijos, cuál es la estabilidad que les estoy ofreciendo, siempre ha sido mi prioridad. Entonces, claro, quizás primero me vi mi parte física, que me sentía un poco más cansada, un poco más agotada, incluso estancada energéticamente. Después, yo misma en mi trabajo también como ay, desmotivada, como que sí, como que no. Fíjense que, por ejemplo, yo llevo mucho tiempo también en mi cuenta de Instagram que no hago contenido nuevo porque es que no me sale, estoy bloqueada, estoy en un estado de inercia en el que no hay ningún tipo de inspiración. Y Ujú. ahora de último me tocó en mi maternidad. ¿Y qué siento? Siento mucha incertidumbre, siento mucha inseguridad, siento que no tengo capacidad de tomar decisiones porque si voy para un lado y hago una cosa, entonces está errada, pero si voy para la otra, entonces tampoco lo sé. Y eso es un síntoma de burnout. Tuve la capacidad de darme cuenta porque ya lo he estudiado, pero muchas veces si no nos damos cuenta comenzamos a dudar de nosotras mismas, de yo, mi capacidad como madre, entonces empiezo yo sí, a autoenjuiciarme y a sentirme que no soy suficiente, que no estoy siendo una buena madre, cuando en realidad lo que estoy es en una nube de cansancio y de agotamiento, que lo puedo ir somatizando primero a nivel físico, se puede ver como dolores de cabeza, dependiendo a cada quien, ¿no? Los dolores de cabeza a mí me da mucho en el cuello, en la mandíbula, te pueden dar temas gastrointestinales, falta de sueño, y Correcto. después obviamente eso se va hacia las emociones, esa depresión, sentirme insuficiente, esa tristeza, desánimo, nada me enfoca, nada me concentra. Y en este momento yo me siento que estoy así. Bueno, y de caras Como, a este episodio, Lice, que es un poco vulnerabilidad desde nosotras, ¿no? Desde de reconocer en qué etapa estamos. Yo también reconozco que yo estoy transitando ese camino,
porque no solamente, como tú bien dices, es una ola de cambios que hemos venido transitando. Yo creo que justo después de la pandemia, esto ha sido como un renacer, un reencontrarnos con Ujú, muchas cosas, de cómo interactuamos incluso con nuestros hijos. Y bueno, particularmente tú y yo que estamos metidos en este tema, también es un tema de recoger mucho de mucha gente y al final nosotros también buscar canalizar hacia otras formas y hacia otros métodos, pero pocas veces nos quedamos, o sea, nos damos cuenta que también nosotros tenemos que vernos a nosotras mismas hacia adentro y reconocer qué nos está pasando. En tu caso, tú hablas de muchos cambios laborales, algunos cambios importantes de decisiones en tu vida que sé que no han sucedido como tú quieres, pero yo quiero poner sobre la mesa de caras a este tema y a esta situación que pudiéramos estar viviendo muchas. Yo, por ejemplo, estoy en este transitar del periodo de la menopausia, mm, que son situaciones, son sensaciones que no podemos controlar y que exactamente por darle un nombre, por querer darle una aceptación a que estamos transitando sobre eso, también nos genera muchos cambios y muchas sensaciones de, ay, ¿hasta cuándo? Y la maternidad mm, yo creo que es un tema que como tú bien lo dices, en el deporte es, bueno, que quizás yo estoy en esa situación y no quiero practicar más el deporte o me quiero salir de este partido o no quiero ir a tal torneo, donde tú puedes tomar esos momentos como de aplacarte y que son, bueno, te permiten como retomar otros aires. Pero mm, me pareció perfecto, como tú decías, es como una ola que nos está revolcando, es como el surfista, que no puede salirse y es volver a buscar esa bocanada para volver a respirar y sentir. Yo creo que esa es la maternidad. O sea, la maternidad no es un ciclo al cual podemos decir, ok, ya listo, yo decidí que ya yo no quiero ser mamá. Ay, bueno, ya exacto. listo. Ok, hoy me decidí que hoy entrego la tarjeta de la mamá. Ya, no soy más. Eso no es así. Y cada ciclo también de nuestros hijos conlleva esfuerzos, Ujú, emocionalidades, situaciones que nos llevan a nosotros también a llevarnos a un extremo que no, quizás no estamos preparadas emocionalmente, no estamos preparadas psicológicamente. Y si le aunamos a una situación hormonal, ujú. es como mucho más cuesta arriba, lo vemos como mucho más retador. Y yo creo que tenemos que abrazarnos, yo creo que eso es parte del que por qué quisimos traer este tema aquí hoy, ¿no? Es saber primero que no estamos solas. Nosotros antes de grabar este episodio hicimos un Una desahogo, sesión de catarsis. una sesión de catarsis, que es allí donde está el mensaje que queremos compartir. No estamos solas. No es malo que sintamos esta etapa porque yo creo que es importante reconocerla, es importante procesarla, pero también decir, me lo merezco. O sea, ¿qué tanto más puedo hacer para yo abrazarme, reconocerlo, procesarlo, conversarlo? Porque tú bien decías, esto nos afecta a todos. Te llegó al trabajo, te llegó en tu aspecto físico, te llegó a la maternidad, pero nos olvida un factor muy importante también que tiene que ver con el entorno, con nuestras parejas, con incluso Ujú, hasta nuestras relaciones, con nuestras amistades. sí. Yo sí reconozco, hay días que yo quisiera salir corriendo, o sea, yo a veces lo digo, me quiero ir para la China, o sea, sola, Ujú, respirar. O sea, y no es sino por tener esa reconexión conmigo misma. El, 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 es como decir en las terapias cuando yo proceso con las madres sobre todo esos procesos que traemos como cargas parentales, pero es reconocer, por ejemplo, decirte, dile a esa Lisbeth niña o a esa Lisbeth que cuando decidió ser mamá, reconocerle, decirle, Irga, no te imaginabas que esto era así, ¿verdad? ujú, Abrazarla, sanarla, pasarle la mano y decirle, vas a estar bien. No necesariamente es un momento de decisiones negras o decisiones grises, como tú decías que estabas como todos hemos pasado por ahí, es muy agotador, pero también es reparador desde mi experiencia el decir, ya va, yo tengo que ujú, dejar de hacer cosas que me están agotando, tengo que dejar de hacer cosas que en este momento no me están dando satisfacción, no me están dando placer, porque yo también soy ser humano. Y así como somos el epicentro como madres de todo lo que nos rodea, también es nuestra responsabilidad reconocer cuando no estamos bien para que todo lo demás tampoco no se perjudique, ¿no? Este, esto no es una batalla, esto no es una guerra, porque a mí a veces me decían, coño, pero es que todos los días es una guerra para lograr la batalla de la maternidad. Si lo vemos así, siempre vamos a estar a la expectativa,
siempre vamos a estar como, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Y ¿Hacia tengo que dónde tengo que luchar contra apuntar? algo. Exacto. Ujú, Pero si yo ujú, me reconozco como un ser vulnerable, como un ser que no está en este momento en su 100%, es muchísimo más fácil. Es mucho más fácil el saber y el darnos cuenta de que ya va, necesito un stop, ujú, necesito conversar, necesito tiempo para mí. O sea, y que eso no significa que yo estoy dejando de ser mamá. Eso ujú, creo que es muy importante y nos cuesta soltar. A mí me ha costado mucho, pero me lo ha llevado el hecho de que ya mi hijo es mañana, o pronto, ya cuando esté este episodio al ajá, aire, ya mi hijo ya pasó su cumpleaños número 18. Y yo siempre le he dicho, eso es un número, ¿ok? Eso es un número a los efectos legales, a los efectos de... Pero todo y todo, cada uno, en función del temperamento, va a saber en qué momento va a ser ese adulto que te va a ujú, empezar a acompañar como hijo. Y yo creo que es importante nosotros aprender, y eso me lo estoy repitiendo muchísimo ahorita, yo tengo que confiar en lo que yo he hecho todo este tiempo. Y esa es mi invitación a todos los que nos estemos oyendo, a todos, a mi partner Lice, que está transitando esto y que todavía le faltan unos 3 4 años para llegar a esta etapa en la que yo estoy. Es decir, tenemos que confiar y tenemos que sacar fuerzas, pero fuerzas dentro de nosotros, no buscarlas ujú. afuera, no buscarlas en nuestros hijos, no buscarlas en nuestras parejas, no buscarlas, es conseguirlas en nosotros, porque es la disposición que tenemos a querer hacerlo. Como vuelvo e insisto, esto no es entregar una ficha y decir, no quiero ser más trabajadora de este local, de renuncio, no quiero ser, Sí. no quiero seguir yendo a este gimnasio, no quiero seguir practicando este deporte. Tiene que ver con una decisión que tomamos que nos va a acompañar hasta nuestro último respiro. Entonces, ¿cómo transitarla para que no seamos una carga dentro de ese rol? Y eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver con hasta dónde quiero soltar, hasta dónde quiero confiar, hasta dónde quiero incluso reconocer que yo estoy transitando por eso. Sí, es lo que tú estás diciendo, sobre todo con esa empatía y esa autocompasión. Primero, obviamente, todo lo que tú dices, eso. Primero, tengo que estar en capacidad de darme cuenta. O sea, ser Mm, sincera conmigo misma, tomar esa conciencia y decir qué está pasando. Hay muchas veces, como tú dices, que si yo estoy metida en este hoyo, en esta situación oscura, no voy a ver la luz. Ahí es cuando uno tiene que buscar ayuda. Por supuesto, ayuda terapéutica, ayuda de un coaching, ayuda de personas que te quieren, que te pueden dar la ujú, mano y decirte, aquí hay un camino de luz para que tú puedas empezar a darte cuenta, ok, mira, sí, aquí está pasando algo. Esa toma de conciencia es fundamental para que entonces después uno pueda tomar la decisión del proceso de salir de allí y cómo voy a salir. Pero también es lo que tú dices, yo por muchos años aunque me daba cuenta, me reprochaba. Pero ¿cómo ujú, puede ser posible? Entonces, pero todo lo que tengo el agradecimiento entonces, pero que otras personas están peores. Sí, está bien, otras personas están peores, pero esta es mi realidad en este momento. ujú, Entonces, esa compasión, esa empatía, ese abrazo del que tú hablas, esa validación de lo que estoy sintiendo, eso no me va a hacer a mí quedarme estancada. Todo lo contrario, me va a decir, hey, no estás sola, no estás loca. Esto, porque hay muchas veces que nos ujú, da vergüenza aceptarlo y decir todo esto que me está pasando, pero mira todas las cosas buenas que tengo, sí, pero es que no es esto o aquello, pueden ser ambas dos que estoy viviendo en el mismo momento. Estoy agradecida por muchas cosas, pero a la vez estoy sintiendo estas otras. Entonces no es luchar, como tú dices, contra esto. Yo voy a ir en lucha todo el tiempo, es una guerra. Es agotador, tengo que estar con, exacto, con el cuchillo, con las pistolas, preparada para defenderme. alerta. Eh, alerta, es demasiado agotador. Y por otro lado, también rescato eso que tú decías del soltar, del confiar. Y también esto nosotros lo hemos nombrado en otros podcasts y yo me lo he tenido que repetir muchas veces. Cada ser humano, cada uno de nuestros hijos viene con su temperamento. No todo lo que sucede, yo en estos días se lo decía a mi esposo, no todo lo que haga o deje de hacer mi hijo o mi hija Mm, tiene que ver con mis acciones, con lo que yo hice o mm, dejé de hacer. Nosotros entregamos lo mejor que hemos podido. Yo siento que una de mis misiones en esta vida y uno de mis momentos de transformación y de transición más importantes fue desde el día que yo tuve a mi hija y después obviamente a Fabiana, pero el día que yo me convertí en madre, ese día a mí se me transformó todo, se me movió todo y yo empecé por un camino que yo misma decidí que era el que iba a transitar. ujú, Entonces yo he tratado de ser cada vez mejor
Yo he tratado de convertirme en una mejor mujer, en una mejor persona para obviamente ser una mejor madre. Pero ya después las decisiones, el temperamento, Ujú. las acciones que tomen cada uno de nuestros hijos también dependen mucho de ellos. No podemos estar nosotros tratando de arrear y decir, tienes que ir por aquí, por más de que yo sienta que este es el camino. Es lo que tú dices, tengo que confiar en lo que yo he hecho, tengo que confiar en lo que yo he dado y ya después de ahí es acompañar. ¿Que es dificilísimo? Por supuesto que lo es. Coño, estamos hablando de que es una gente que ha dependido de uno toda la vida y que de repente cuando se empiezan a ser adolescentes, Adrián que ya tiene 18, Rey que tiene 15, la misma Fabiana que va para 11, o sea, ya tú te das cuenta de que ya tú no eres la prioridad para ellos. Así es. Y eso también es un tema que yo he tenido que ir, tú sabes, transitando porque, ¿verdad? Por 14, 12 años, yo fui su prioridad y Ujú. él era la mía, pues en este caso hablando de Rey, que ya está entrando en la adolescencia y ahora ya no es así. Entonces es hacer las paces con lo que está sucediendo, transitar el luto porque es un luto para ti también, que ya Adrián se va a ir o ya tiene 18 años, es otra etapa, o sea, es otro cambio de percepción. Entonces es hacer las paces con eso que ya se está yendo, que era tu Ujú. Adrián pequeño, que era el Adrián que decidió, en este caso Rey, que necesitaba de mamá, que todo, y ser compasivas y empáticas con nosotras mismas en este proceso, sabiendo que como tú dices, no estamos solas. O sea, cuando tú y yo empezamos a hablar, para mí fue como que, wow, o sea, ¿por qué espero tanto para hablar con Lidben de esto? Bueno, porque el día a día, porque uno va, porque uno viene, porque no sé qué, pero cuando tú te sientas y te das cuenta, no estoy sola, Ujú. es normal, no me estoy volviendo loca, no soy una malagradecida, Dios no me va a castigar por sentirme como me estoy Exacto. sintiendo. Es es un pasito más a esa mano de amiga que uno a veces necesita Ujú. que te den para mostrarte eso que sí hay, en ese momento en el que estamos tan oscuros, en ese momento en el que estamos así. Y va a Ujú. pasar, pero tenemos que darnos cuenta, va a pasar, pero también tenemos que pedir ayuda y estar dispuestos con humildad a aceptar por lo que estamos transitando y nada, hacerlo nuestro Y, para entonces, y, pues, un- ok, transformarlo. y una de las grandes cosas que también yo siento cuando estamos en esta situación, Lice, es que el agotarnos, tenemos que tener muy claro que si no buscamos ayuda o si vemos todo negativo, como tú bien lo dices, nos lleva a un estado anímico y nos hace sentir unas emociones que probablemente pueden jugar en nuestra contra, ¿ok? Porque muchas veces 100%. desde ese pesimismo, desde ese no puedo, desde yo no soy suficiente, desde que yo no me he sacrificado lo suficiente o yo no he sido lo suficiente buena mamá para, o Ujú, no estoy entendiendo esta etapa. Yo creo que es importantísimo que tengamos claro que nosotros tenemos que pedir ayuda con quienes sintamos que nos pueden apoyar. ¿Por qué? Porque a veces se lo pedimos a nuestra pareja que probablemente está transitando exactamente por lo mismo, pero no ha sabido reconocerlo. O se lo pedimos a alguien que no tiene hijos. O se lo pide ujú. a alguien que tiene unos bebés recién nacidos. O, ay, mira, tú que eres mamá. Si nosotros hubiésemos hecho esta terapia, esta terminología lo hubiésemos aplicado recién dadas a luz, yo te juro que nuestro tema sería otro. El Completamente. agotamiento físico, la condición física como nos vemos, Ujú, el nivel de exacerbación de dependencia de ese bebé hacia la madre, el que el padre se sienta, o sea, ¿cómo se dice esto? Que no se sienta parte, porque efectivamente la dependencia de la mm, alimentación, del el entendimiento del bebé, porque los padres se sienten, o sea, reprimidos, sacados de esa sí, zona, de ese vínculo, sobre todo los primeros 4 o 5 desplazado. meses, desplazados, esa es la palabra. Entonces también ese es otro momento en que lo vivieron. Pero si lo vemos ahorita, sentimos una carga mucho más pesada porque ya hay esa lucha de criterios, de esa personalidad distinta al bebé que llora y que necesita que se cambie o que está Ujú, irritable. Ya hay una personita que nos habla, ya hay una persona que tiene criterios diferentes que nosotros, que toma decisiones, este, y que puede ser que no sea lo que nosotros soñamos. Y también es entendible, y yo en estos días lo puse, lo compartí en mis redes sociales, tenemos que aceptar, queremos la vida, mm, los adolescentes perfectos, solo existen en la vida de nosotros como adultos y como mm. papás.
pero nosotros tenemos que respetar, aceptar y amar al que tenemos enfrente, porque ese es el resultado de nosotros como padres, pero también el resultado de ellos como seres humanos. Y eso Ujú, es muy importante entenderlo. Y cuando yo lo puse, yo justo acababa de pasar unas discusiones días antes con mi hijo, de ese encuentro de criterios, de ese encuentro de el que yo quiero todavía tenerlo en control, pero él todavía siente que él puede salir. Y mi esposo me lo reenvió a mí mismo y me dijo, ¿y entonces qué pasó? Y yo dije, es verdad, o sea, uno hace esa analogía y de repente es decir, oh, stop, stop, porque no todo el tiempo es como tú lo soñaste, no todo el tiempo es como tú lo idealizaste, porque, porque no, y esa mamá también falla, y esa mamá también se equivoca, y esa mamá también necesita soltar, y esa mamá también necesitamos decir, ya va, estoy agotada en este momento, no me pida más. Yo creo ujú. que ese es el gran aprendizaje de este podcast del día de hoy. Ese es el mensaje que creo que queremos compartirle. No estamos solas, no estamos locas. Es lógico, es natural que como seres humanos, además hormonales, en un ciclo, estemos pasando por esto, porque nos desgastamos. Es como cuando tú estás simulando algo y cuando llega la realidad y empiezas esas sudoraciones y esas, todas esas emociones, llega un momento en que tienes que Ujú, saber y reconocer que estoy agotada, porque el organismo también de la mujer se agota de toda esa generación de esas hormonas, de todo ese cansancio, de todo ese agotamiento mental que repercute en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, seamos, seamos más empáticas con nosotros, humanicemos más esta etapa de nuestras vidas, abracémonos, confiemos y yo creo que de alguna manera aquí estamos, escuchemos esto muchas veces si es necesario, saber que no estamos solas y que podemos llamar a una amiga y desahogarnos, buscar ese espacio y reconocer que esto también va a pasar. y autoconocernos, conocer qué es lo que a mí me va a hacer bien en este momento, que no quiere decir, obviamente es lo que tú dices, a veces yo me quiero ir y quiero irme para la playa 3 días y estar sola y, ok, si no es posible en este momento, sí podemos darnos esos autocuidados que nos van a ayudar a transitar esta etapa de una mejor manera, bien sea irme sola a caminar, llamar a una amiga, tomarme un vino, tomarme un café, escuchar, meditar, cualquier cosita que poco a poco a mí me pueda ir resintonizando conmigo misma a través de esa compasión, a través de esa aceptación, de esa validación y darme ese momento de pausa que mi cuerpo, que mi mente, que mis emociones me están pidiendo. Y como tú bien lo dices, no estamos solas, eh, es natural, son procesos, somos seres humanos y aparte estamos transitando con otros seres humanos que también están pasando por sus etapas. Así que, pues nada, vamos a querernos un poquito más, ser un poquito más empáticas y aquí estamos, transitando nuestro burnout juntas. Ya yo hoy me siento mejor por haber hablado, imagínate. Entonces, no posterguemos tanto esos momentos en los que hay muchas veces que nada más hablar o escribir algo ya hace que nosotros drenemos y nos sintamos un poquito mejor. Así es, Que gracias, bueno, Dice, por traer ese tema el día de hoy. Creo que no, gracias a nos ti por llevamos. compartirlo conmigo. Así es. Bienvenida y nos esperamos en nuestro próximo punto de encuentro.